¿Qué tranza, banda? Bienvenidos a nuestro podcast de Pronation Clavel. El día de hoy es el episodio número 88. Vamos a estar hablando de violencia cotidiana y crimen organizado. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les fue estas semanas? Bien, chido, contento de verlos de vuelta por acá. Como pueden ver, el día de hoy está de vuelta Paco. Paquito, Un gusto estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. gracias por venir. Pero bueno, ¿cómo les fue esta semana? Estas semanas fueron dos, ¿no? 2 semanas. Pues bien, yo ya siento que la vida es un eterno lunes, carnal, salvo los sábados. Pero pues, está bien. Bueno, sábados y domingos, la neta sí me tomo los 2 días, pero fuera de ahí. Y, yo incluso iba a decirles que a Víctor pues sí lo veo a veces cada semana, pero pues no somos el mismo personaje de aquí del podcast, ¿no? Entonces se extraña la convivencia por acá. Nos agarramos a madrazos, güey. Sí, nomás a lo que vamos. No, ya ¿Cómo te fue? cierré semestre, es lo chido. Ya vuelvo bueno, entre cursillos y todo, ¿no? Pero vuelvo así como al rigor hasta septiembre. Ahorita va a estar, supongo que más relax, a menos que me salga chamba, pero ya ahorita ya cerré semestre, por eso ven que no podía andar por acá, pero ya iba. Espero unas semanas más tranquilas. Y ya otra vez de regreso a la chingada. Bien. ¿Y tú, Paco? Bien, pues relax, ¿no? Cerrando semestre también. Ya más me falta una calificación que tengo ahí pendiente con un que tengo que revisar. Y fuera de eso ya a vacionar. Este ¿Qué? fin de semana regreso a las convenciones friki, que ya tenía rato que no iba a una. ¿Convenciones qué? Friki, a la CNT. ¿Vas a tomar fotos? Sí, me voy a fotografiar. Pues de hecho, la neta es que ese medio fue donde nació para hacer fotos. No lo suelto porque lo tengo cariño. ¿Es este fin de semana? Sí, sí, es la primera en más de 2 años, o sea, desde marzo del 2020 que no había. Entonces, digo, se me hace que va a estar interesante. Fíjate, no sabía. ¿Qué pasó, Beto? ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿qué pasó ahí, Beto? No El sabía. expertise. ¿Qué? ¿Qué onda? No, pues sí, es que del anime sí estoy un poquito desconectado. O sea, sí veo, te estoy viendo One Piece y así, pero pues no sabía de Que la no convención. confíen en el Beto, en su expertise, porque lleva hablándome como 2 años de unas micheladas, en San Andrés. Las fui a buscar y no estaban sus micheladas. Ay, qué culpa tengo. Pues, o sea, yo confiando en ti, en el experto, así, no había nada. Oiga, colega, pero también algo que está pasando es que muchos lugares están tronando gachos, ¿no? Ya el otro día que 2 lugares a los que iba a comer ahí ya no están, ya cerraron. Sí, eso es cierto. Sí, hay varios lugares que están quebrando. Y yo veo que ahorita el gobierno pues no planea cerrar, ¿no? O sea, de hecho, así el comunicado, por ejemplo, de la UNAM es así, vamos a regresar presencial 100%, ¿no? Pero pues, No. pero los contagios están a niveles del año pasado, ¿no? Ya de nuevo. O sea, como que no se habla tanto, pero no. Sí, es que creo que sí Ajá. pero los fallecimientos, o sea, por lo que yo más o menos he visto, los fallecimientos sí están muy bajos, ¿no? Sí, ya subió un poquito, sí, en comparación A cuando los años empezó, pasados. sí. Sí. No, Andrés ha sido estuvo con calmo. COVID esta semana, de hecho, y que sí le pegó duro. Que así justo que no tenía nada de hambre, nada. Yo estuve con problemas intestinales. Eso ya es la edad. Sí, la edad, el estrés. Déjenles describo cómo salía. La comida. Todo.
Pero fíjate que sí estaba viendo, o sea, como que sí se han enfermado gente del estómago, así como muy cercana, así, o sea, pero no, a lo que voy es ha sido como raro, güey, porque les conté, yo también me enfermé la semana pasada, yo también me enfermé, o sea, Fíjate, también güey, me siento mal del estómago, así. El yo justo cobicho. creo que nadie tiene COVID, pero todo el mundo tiene gripa y diarrea, güey. Entonces, aguas ahí con los síntomas, pudiera ser. Sí. Pero bueno, hablando de eso y como introducción de todo esto, ¿cómo vieron la balacera en Puebla En la vacunación, de, ¿verdad? de la vacunación? Sí, güey, es que sí, creo que se tiene que hablar del tema, ¿no? Triste, ¿no? Triste. En la vacunación de niños hay una balacera. Sí, la verdad es que pues sí, ya está todo, ya está todo eso bien de mente. Ya la banda violenta ya sobrepasa niveles pues, bien raros, güey. Pero, pues, ¿qué te parece si te lanzas con la intro, Axel? Sí, pues la verdad no tengo algo muy elaborado porque me interesaba más escuchar lo que tengan que comentar. Porque yo antes tenía este discurso pues de profesor recién llegado a las aulas, ¿no? Con mucha esperanza. Yo siempre he dado clase en la tarde y ya más tirándole a la noche que a la tarde, ¿no? Y yo les decía como, no, pues yo, pues sin hablar de nadie en particular, pero algo que me molestaba mucho de profesores que yo veía que me antecedían en décadas, pues que ya no les interesaba tanto lo que pasaba día a día, ¿no? Sino que se clavaban con sus temas, así como, este es mi tema, ¿no? Y yo ya no hablo de lo que ocurre día a día. Y pues poco a poco he ido entendiendo que es un proceso, no sé si natural, pero es un proceso naturalizado y que a mí también me ha pasado, porque con la violencia, por ejemplo, pues de repente sí es como, es que si yo realmente hablo de todo lo que pasa en el país, pues de entrada me deprimo, pero segundo, pues ya no podría abordar nada de lo que pues está en los planes de estudio o en mis propios planes, ¿no? Como académico y como persona. Y creo que, bueno, por ejemplo, no me acuerdo si fue el último, fue el penúltimo, ¿no? Cuando hablamos de los conciertos, pero El último, creo ¿no? que así como la gente se distrae con esto de los eventos masivos, al menos ahorita es muy notorio, ¿no? Que por ahí se está yendo la distracción. Eh, pues también tenemos estas problemáticas, o sea, no es solo el consumo y demás como algo abstracto, sino es como, pues el país parece estar desmoronándose, por usar algunos términos, ¿no? Yo no me gusta sonar así como reportero de TV Azteca, pero a veces es imposible no hacerlo, ¿no? O sea, sí parece estar desmoronándose en más de un sentido. Y creo que ahí, en particular en este momento, entra uno en una discusión política cuando intenta abordar el tema, porque pues ya lo hemos dicho acá, ¿no? Hay seguidores muy seguidores del gobierno y hay detractores muy detractores del gobierno. Entonces, intentar hablar de los problemas, pues que sí están ocurriendo, es todo un tema, al menos en las redes sociodigitales, ¿no? Acá, que es un espacio donde pues, nos tomamos más el tiempo de platicar los temas, ¿no? Sin posturas, pues tan, digamos, no sé, creo que no está en el interés de ninguno de nosotros chocar como tal, pues me pareció buena idea hablar de la violencia porque en efecto no es producto de este gobierno, pero yo sí tengo la sensación de que sin desear que regrese el PRI, PAN o que llegue el Movimiento Ciudadano, o sea, no es el caso y yo creo que si voy a votar, pues voy a votar por Morena, ¿no? Ya lo he dicho. Pero a mí me parece que este gobierno no tiene un plan sobre seguridad y no quiere tenerlo, ¿no? Y parece que lo mejor que puede hacer es decir, pues sí, todo tiene origen en el sexenio de Calderón, lo cual, pues en buena medida es cierto, o sea, el nivel de violencia que estamos viendo sí tiene que ver con esa estrategia de confrontación directa que descabezó a varias organizaciones. Yo lo noté, al menos en la región que me toca conocer de provincia, que es una parte de Michoacán, lo noté, ¿no? Porque en ese sexenio no se escuchaba de muchas cosas de las que se empezó a escuchar muy rápido, ¿no? Y de manera grave. Pero en
periodo que estamos viviendo, yo vuelvo a escuchar muchas cuestiones que me hacen ruido. Les platicaba que, por ejemplo, en el pueblo de mis abuelos, creo que en toda la zona, en todo el municipio, no solo ahí, les dijeron, hubo como un comunicado de hoy no salgan a nada, ¿no? O sea, hoy no, ni escuela, ni abran comercios, nada parecido. Y bueno, esto al final creo que no pasó gran cosa o no fue notorio, pero va preocupando porque hay plena conciencia de que, pues sí, le cobran derecho de piso a este tipo de organizaciones del crimen organizado, pues a todo el que quiera ser comerciante, pequeño o grande, en esa región, ¿no? Y pues uno está conviviendo con esa cotidianidad, o sea, tú vas, tu familia vive ahí y pues haces como que no ocurre, pero está ocurriendo, ¿no? Y creo que es de las zonas donde está más leve. Yo no quiero imaginar toda la gente que en Guerrero y Michoacán vive en tierra caliente. No quiero imaginar toda la gente, pero incluso no solo es zona caliente, ¿eh? O sea, yo por ejemplo en Michoacán he escuchado de gente que platica que Zitácuaro ya está insoportable, ¿no? O sea, ciudades grandes realmente. Eh, También, no sé, los Altos de Jalisco, ¿no? Bueno, Jalisco, hoy justo me estaba platicando una vecina, pues del nivel de violencia en la carretera, ¿no? El descaro que hay de asaltos en la carretera. Me he platicado de dos casos, uno en la autopista de Cuota de Puebla, México-Puebla, viniendo hacia acá. Pues así un grupo armado que le salió a unos familiares suyos, ¿no? En el auto y ellos pues se aceleraron, les dispararon y los siguieron correteando, primero una motoneta y luego un auto los correteó, algo así como de película, pero pues en una autopista de estas de las que se supone que controla la Guardia Nacional. Y me contó otro caso en Jalisco y bueno, cada vez escucho yo más estos casos, ¿no? Están los mediáticos y yo rescaté tres para invitarles a ustedes a hablar de este tema. Uno evidentemente es el asesinato de los curas jesuitas en Chihuahua. Otro que me pareció muy relevante, pues es este grupo armado en San Cristóbal de las Casas, actuando con impunidad unas horas, ¿no? No debería sorprendernos, en particular por ser un lugar turístico, pero creo que sí dice mucho de la realidad, o sea, porque de ahí nos enteramos porque es un lugar turístico, ¿no? Pero ¿qué pasa en todos esos lugares que no son mediáticos, en tanto ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Y yo les platicaba porque a mí me surgió esta idea de tenemos que hablar del tema de lo que pasó con este grupo de la Mascatesta aquí en la Ciudad de México, que es pues que les dan una golpiza a un nivel de violencia no visto, y miren que son escenas en las que uno está acostumbrado a cierto nivel de violencia, ¿no? O sea, de que hay pleitos y demás, pero este tipo de violencia criminal, ¿no? Pues lo que salió es que era uno de los sitios, que casi son todos, según dicen, controlado en el centro histórico, controlados por la Unión Tepito. Entonces, bueno, creo que sí estamos viviendo una realidad tremenda en cuanto al crimen organizado, ¿no? Parece que están en nuestra cotidianidad y justo creo que no lo hablamos de entrada porque yo creo que todos los que no nos dedicamos a ese tipo de actividades entendemos poco de fondo, ¿no? Yo de repente me pongo a leer libros pues, que tengo acumulados que nunca leí pues, de cuando yo pensaba que solo iba a ser periodista, ¿no? Entonces, eh, pues que Los Malditos, me leí, de ese les platiqué, me leí el de, uy, ¿cómo era? No recuerdo cómo se llama, pero ese lo acabo de leer, habla de un caso de espionaje dentro de la DEA, en la embajada gringa, ¿no? Se lograron colarse ahí los Beltrán Leiva, y bueno, uno sabe de esos casos, pero a mí creo que ya ni siquiera me son tan interesantes. Creo que lo preocupante está en la cotidianidad de todos y bueno, eso es lo que quería platicar con, con ustedes. Hasta ahí. Se abrumó, ¿no? O sea, eso de pensar, de estarlo escuchando, como que sí, acá, no sé, te empieza, pues, no sé si a incomodar, ¿no? Pero sí como a plantearte realmente cómo ya no es algo lejano, ¿no? Yo recuerdo que hace muchísimos años, pongamos mínimo, no sé, unos 15, que yo recuerdo que escuchaba todas estas broncas, pero como algo lejano, ¿no? O sea, algo de que, pues en el norte, ¿no? O sea, en el norte y eso, Sinaloa y Tijuana y cosas así, ¿no? Como que escuchabas esas cuestiones de una violencia de este tipo, ¿no?
pero pues ya de repente pasó el tiempo y resulta que pues ya no está tan allá, ¿no? O sea, ya no es la violencia de los narcos contra los narcos y que si tú no formas parte de esa dinámica estás completamente exento, como en algún momento lo pasó, ¿no? Entonces, ahorita ya pues resulta que lugares a los que asistes, que lugares por los que pasas, como ahorita mencionabas también con tu familia, ¿no? O sea, el pueblo familiar, ¿no? De donde se viene y demás, resulta que todo ya está atravesado por una dinámica de la violencia, pero muy cabrona, ¿no? Que ya ni siquiera hay una intención de ocultarla, de velarla, ¿no? Sino que es una violencia explícita, ¿no? Es una violencia explícita, cotidiana, que manda mensajes, ¿no? O sea, sí es algo muy cabrón, ¿no? Y ahorita que estabas, o sea, introduciendo el tema, sí estaba pensando con el no mames, ¿no? O sea, lo había pensado, pero ya cuando te escucho que lo que tú lo empiezas así como a mencionar también fue de no mames, es que sí es cierto, ¿no? O sea, basta asomarse, inclusive, ¿no? Dentro del propio barrio, basta asomarse para darte cuenta de que ya no es algo que pretende estar en las sombras, ¿no? Sino es algo que está inclusive hasta formando y reestructurando otras dinámicas y prácticas sociales, ¿no? No extenderme, ¿no? Sí, gusto ahorita. Sí, pues, o sea, incluso, o sea, te digo, es un ejemplo que ya di, pero pues se puede ver en lo que pasó en Puebla, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, yo vi un video de, bueno, no lo vi yo, no me lo mandaron, de un güey que lo subió a Twitter, de unos narcos que habían matado o sea, una pelea ahí entre narcos, ¿no? Bueno, sí, entre cárteles, pues. Los que habían matado a estos güeyes les quitaron el pellejo de la piel y se los ponían de máscara. O sea, así tal cual. Y yo dije, yo me quedé así de, güey, es que esto ya está, o sea, ya está muy, o sea, la situación de la violencia ya está muy pesada, güey. O sea, es algo que antes a lo mejor sí lo escuchábamos y así, ¿no? Pero como dices tú, pues en el norte, ¿no? Pero ya el hecho, o sea, vas manejando de regreso del trabajo o algo así, y ya ves a una pelea de automovilistas, güey, ¿no? De que se encabronaron, se encerraron y ya se quieren agarrar a madrazos ahí, güey, ¿no? O no sé, o sea, hay muchos ejemplos de este tipo que sí, que sí nos hacen ver que la violencia ya está, pues más, es más, es más común y pues ya está muchísimo más pesada, güey, ¿no? O sea, con pesada me refiero a lo que hace la gente cuando aplica violencia, ¿no? Pues bueno, Escuchar a yo creo Paco. que el tema de la violencia da para muchas cosas, ¿no? Y se puede abordar desde diferentes perspectivas. Yo digo, creo que mi experiencia que como michoacano me tocó ya conocerla, ¿no? Desde hace bastante tiempo, pues es como una cosa con la que tienes que vivir todos los días. Yo me acuerdo que hace, pues, digamos, por ahí del 2009, 2010, pues nos tocaba a cada rato, ¿no? Este tipo de situaciones donde había enfrentamientos, por ejemplo, ¿no? Que Morelia, pues, toda la vida, en Michoacán, toda la vida escuchabas historias de los narcos, ¿no? Que en Apatzingán pasó esto, que mataron a fulano y el tipo que lo mató, pues es un narco, entonces no le hicieron nada, como estas historias de impunidad ahí bastante terroríficas, ¿no? Pero pues en Morelia, en Uruapan, en las grandes ciudades, no era común que escucharas este tipo de situaciones, ¿no? Y de repente, pues ya, ¿no? En 2000, me parece que fue en 2005, se aventaron unas cabezas en Uruapan, ¿no? En un antro de Uruapan llegó un grupo armado y llegó así nada más para hacer una demostración, ¿no? De lo que ellos eran. Llegaron con las cabezas ya cercenadas y las aventaron a la pista del baile, ¿no? Y pues de ahí empezó, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Pero pues fue célebre lo que pasó en Morelia, ¿no? En un grito del Día de la Independencia, dos granadazos, ¿no? Que hubo
mataron un montón de gente, pero más la gente que suele ir a los gritos, yo creo que igual que aquí en la Ciudad de México, pues es la gente del pueblo, ¿no? La gente que no tiene acceso a muchas otras eh, propuestas, ¿no? De entretenimiento culturales, salir, echarse unas chelas en el centro, es como que algo que cualquiera puede hacer, ¿no? Digamos que no te implica gastar tanto dinero. Pues en Morelia todavía menos, porque no vas a gastar tanto en transporte. Entonces, pues que pasen ese tipo de cosas, pues sí, te empezaron a sacar de onda, ¿no? Porque en Morelia sentías que estabas lejos de eso. Y luego, pues a mí me tocó, yo ya había terminado la carrera, ya estaba trabajando en el periodismo justamente, y empezó a ver estas situaciones, ¿no? De que llegaban los grupos del crimen organizado, se plantaban en las salidas, en todas las salidas de Morelia o en algunas salidas, bajaban a la gente de sus carros y ahí mismo les prendían fuego, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, una vez, ¿no? Estando trabajando en el periódico, por una razón que en realidad no me tocaba a mí, pero por cubrir a un cuate me mandaron a otra ciudad ahí de Michoacán. Y pues ya, ¿no? Termina el evento, yo ya estaba preparándome para regresarme a Morelia, pues llego a la central, no, pues ya no hay corridas, porque en Morelia está de a peso la cosa, ¿no? Ah, pues dije, ahorita en un rato se repone esto. No, hombre, pues cuál, ¿no? O sea, yo creo que es una situación que, digo, no es la peor situación de la violencia que hemos vivido en México, pero es una situación que a lo mejor no mucha gente está familiarizada, ¿no? Como esta situación de quedarte atrapado en un lugar en el que no conoces, que no conoces a nadie, que no es tu ciudad, simplemente porque están pasando ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, al final yo tuve que pasarla, ¿no? Ahí en Zacapu, afortunadamente un cuate tenía una casa ahí y me pude resguardar, porque además llegó un punto, un momento en el que para mí ya estar en la calle me ponía muy nervioso, ¿no? O sea, sentías que la gente te estaba mirando, ¿no? Sabes que la gente sabe que no eres de ahí, que no eres, ¿no? Que no eres del lugar, y aparte, pues, no sé, en ese tiempo yo traía una barbota, ¿no? Y así, entonces, como que sí, ¿no? Sí espantas, ¿no? Dicen, es un talibán, ¿o qué onda? Entonces, no, pues ya llegó un punto donde yo le hablé al amigo de mi amigo y le dije, oye, disculpa que te esté molestando, pero sabes que yo ya no quiero estar en la calle. Si te puedo ver o dime dónde estás y ya para meterme a algún lugar, porque ya, o sea, yo sí llegó a un punto donde empecé a sentir miedo, ¿no? De lo que podía pasar. Entonces, pues, de repente esas cosas empezaron a volver comunes en Michoacán, ¿no? O sea, son cosas que a todos nos empezó a tocar vivir, no importaba en dónde vivieras, les digo, pues si era en Morelia, ¿no? En la capital estaba pasando esto. Y digo, ha evolucionado de diferentes formas, a lo mejor eso ya no pasa como tal, pero pues de todos modos ya nos ha normalizado mucho la violencia, ¿no? Y este tipo de situaciones. Sí, yo incluso pensaba en esto de que no solo es que ya no decidamos no hablar de los temas, sino que creo que sí, esto que, no sé si ustedes recuerden que había un debate así sobre el efecto mediático de la violencia, ¿no? Es un debate desde que, yo recuerdo que desde que era niño, ¿no? Y que empezaba por esto de los videojuegos violentos y demás. Eh, de qué tanto el ver violencia pues nos insensibilizaba al respecto. Pues, creo que es un debate inacabado porque además se entiende que no son ni los videojuegos, ni el porno solito, ni La el bullying, pobreza o sea, solita. sino que es un conjunto de elementos, ¿no? Lo que va insensibilizando al ciudadano digital de hoy en día. Pero creo que sí es muy evidente para nosotros como sociedad, o sea, viviendo en este país, que en efecto uno va perdiendo sensibilidad hacia la violencia. Y es que a mí me ocurre esto de cuando hablaban, por ejemplo, de un fenómeno natural en las noticias, por alguna razón yo me daba cuenta desde que era niño que no le ponía mucha atención, ¿no? Porque como que eso no, como no era un chismecito así, siempre me atrajo el chisme político, ¿no? De hecho, yo creo que me atraía más de lo que me atrae ahora, en ese entonces, pues como que no ponía tanta atención y me pesaba porque si alguien que estaba me decía, ¿qué dijeron? No sé, ¿no? Como que dejé de poner atención en ese momento. Y yo creo que ahora me está pasando algo muy parecido
con las noticias sobre violencia en el país, ¿no? Y no es porque no me importe, sino porque creo que es abrumador al final. O sea, si realmente tú le sigues la pista a todos los eventos violentos que se reportan en un día, te pierdes, ¿no? Te pierdes en eso, pero creo que uno sí va sacando conclusiones. Y una de las conclusiones más tristes es como que ya no se puede ir a muchos lugares, ¿no? O sea, ya no puedes andar libremente en muchos lugares. Yo justo hoy en la mañana con esta vecina estaba platicando de Andrés. Creo que iba cada año a Celaya con la familia de su papá e iba a la ciudad hasta donde entiendo, ¿no? No me acuerdo bien, pero hasta donde entiendo iba a la ciudad. Y pues de unos años para acá les dijeron como ya no vengan. O sea, esto que yo he escuchado ya de varios casos de prefiero que no me visiten, ¿no? O sea, la cosa está tan fea que prefiero que no vengas. Entonces, bueno, creo que uno va llegando a la conclusión, aunque no le des un seguimiento, así como mencionaba ahorita Víctor, ¿no? De escuchando, eh, pues sí, caigo en la cuenta de qué tanto nos ha llegado. Sí, yo creo que todos al final como que pues decimos, ahí está ese tema, pero pues yo sigo con mi vida, ¿no? Pero como que sí vamos llegando a la conclusión de, órale, pues a muchos lugares ya no se puede ir, ¿no? Entonces, sí, creo que estamos un poco insensibilizados. Y bueno, retomando otro tema, ahorita que platicabas del barrio, me acordé de algo que vi ayer, Vic, no sé desde cuándo y no sé por qué sigo una página llamada Cuautepec Televisión. Digo, a lo mejor porque estaba cercano al rumbo y ahí me entero de las inundaciones y demás, ¿no? Pero, pero me llamó la atención porque dice lo siguiente: cuídense, el barrio ya no es lo de antes, esa esquina ya no es la misma, no hay amigos, no hay honor, no hay confianza, ya no hay nada. Piensa que quien hoy camina al lado tuyo, mañana puede ser quien te lleve a la muerte. Piensa en tu familia, en tus padres, en tus hijos. No vale la pena demostrar nada. Por más chingón que seas, tus manos no son más rápidas que una bala. Valora tu vida y, como siempre decimos, la banda es culera. Y la banda nunca va a recibir una bala por ti. Cuídense, que la muerte no descansa. Yo estaba leyendo eso y me pareció interesante porque creo que en distintos niveles eh, de las pláticas que uno tiene, uno percibe esta sensación de inseguridad, ¿no? Pero este relato así desde el barrio, ¿no? Como una recomendación de parte de una página, ¿no? Así hecha para los vecinos. Es como, bueno, pues acuérdate que el barrio ya no es lo que era, y creo que eso lo puede decir cualquiera, ¿no? En sus distintas realidades, o sea, tanto geográficas como con distintas características de conexiones viales o plazas comerciales o lo que sea que te haga sentir que en tu barrio no pasa nada, pero creo que todos estamos mucho más claros de que no es como antes, ¿no? Está un poco más complejo el tema. Yo por ahí tengo la experiencia de, si a mí me hubieran preguntado, ¿tu rumbo es tranquilo? Yo hubiera respondido que sí, salvo o sea, por los asaltos no, yo tengo muy claro que no. Toda esta zona, los camiones, la verdad sí son de temerse, pero yo hubiera contestado que sí, que es tranquilo, ¿no? Pero platicando pues con otro tipo de personas, te enteras que en realidad aquí está lleno, por ejemplo, de puntos y para mí ese es un mundo desconocido, ¿no? La verdad, o sea, yo no tengo idea de eso. Digo, ¿de verdad? Sí, pues que acá, que acá. Entonces, bueno, pues nada más es eso, como un breve recordatorio de que en efecto nuestra cotidianidad está siendo afectada por una realidad del país, ¿no? Por ejemplo, ahorita que se mencionó esto, sí, el nivel y el acercamiento a la violencia que se tiene, no sé, con respecto a lo que hablaba Paco y con respecto a Chihuahua, inclusive Chiapas, ¿no? Con el comentario que hacías, o el centro de la ciudad, ¿no? En la Cuauhtémoc, que creo que también está muy caliente. Por ejemplo, pasó algo, en una ocasión compartí un video de Yulai, ¿no? Obviamente burlándome de Yulai, ¿no? En donde decía que el Oxxo más peligroso, ¿no? Y es el barrio en el que crecí, ¿no? Es el barrio de mis jefes todavía, ¿no? Y, o sea, ahí veía la caricaturización de ese pedo, ¿no? Pues obviamente no podemos pedirle seriedad a Yulai, ¿no? Pues no le alcanza. Pero no sé si los chavitos que estaban ahí, la neta, yo ni los topo, pero que decían, no, pues sí, el barrio está bien caliente y tal, no, sí, 8, 9 de la noche ya no puedes pasar por acá porque los asaltos. Y sí es cierto, ¿no? O sea, sí es un barrio bien culero, ¿no? Al Oxxo le pegan diario, a la bodega Aurrerá entran en la noche armados a asaltarla, la avenida principal que forma parte del circuito mexiquense,
también, o sea, caminar por ahí implica asaltos y demás, ¿no? Pero, o sea, yo lo veía y decía, ¿qué pedo, no? O sea, no me podía quedar en el, sí, el barrio está bien culero, ¿no? Y tampoco podía pararme el pecho de, bueno, uno viene del barrio peligroso, ¿no? Pero trataba de comprenderlo porque sí fue muy evidente cómo se fue descomponiendo, ¿no? O sea, sí es como una muestra, ¿no? A escala de cómo ha ido evolucionando este pedo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo decir descomposición y toda la banda que ocupa desgarramiento de tejido social y todo eso, la neta, no me laten, pero o sea, sí fue muy evidente cómo se fue modificando la propia dinámica, ¿no? Y ahí puedes observar que entra parte ideológica, o sea, esta ideología del narco, del crimen organizado, o sea, tocó a güeyes que iban conmigo en la secundaria, ¿no? Que murieron asesinados, ¿no? O sea, entra esta parte ideológica, entra parte de que pues, el barrio es un barrio que en un primer momento fue pensado para obreros, ¿no? Había banda de Bimbo, de Marinela, trabajadores de la construcción, o sea, era un barrio obrero en toda la línea, ¿no? Pero después se fue como abandonando, ¿no? Los habitantes, los originales, se comenzaron a ir y comenzó a llegar gente de otro lado. Eso fue evidente, ¿no? Porque ya no hay tejido. Ahí sí podemos decir que ya no hay tejido, ¿no? Porque, o sea, cuando nosotros llegamos había una noción de, inclusive las señoras se hacían cargo de ti, ¿no? O sea, yo recuerdo a muchas vecinas haciéndose cargo de los niños, ¿no? De la unidad, ¿no? Y entonces cuando se empiezan a ir los habitantes originarios, o los originales, ¿no? Originarios no queda porque es una unidad habitacional, se empiezan a ir los primeros habitantes, se comienza a ver cómo hasta visualmente o hasta desde lo estético, el barrio empieza a caer bien culero, ¿no? Se empiezan a cerrar los espacios que eran comunitarios se empiezan a apropiar, de repente las unidades empiezan a caer en un descuido, de repente ya ves un chingo de banda que no te topa, de repente llegan, como no está tan lejos por donde recorre la bestia, de repente ya también mucha banda chola centroamericana empezó a caer ahí. Entonces comienzas a ver cómo las dinámicas de antes se distorsionan y se van creando otras, ¿no? Entonces, a eso, o sea, se van los primeros habitantes se fueron de ahí, llega otra banda, nada más a rentar, que obviamente no está vinculada con sus vecinos, entonces ya hay algo raro, ¿no? Y pasa otra cosa, el abandono sistemático del municipio, ¿no? O sea, eso fue evidente. Normalmente, o sea, imagínense qué tan cabrón está, banda, que no hay fibra óptica en el barrio. O imagínate, o sea, el barrio, la unidad sigue siendo cobre. O sea, imagínense qué tan cabrón está, ¿no? O sea, si le sumamos a eso, que bueno, es un privado, ¿no? Pero los servicios municipales de la chingada, ¿no? La escuela del barrio se cayó con el temblor del 17, no la han podido levantar a casi 5 años. El alumbrado público, ni hablar. Solamente se apoya la construcción de microplacitas y, o sea, están los baches, no hay zonas de juego, no hay campos, no hay nada, ¿no? Entonces, obviamente eso va a contribuir, ¿no? O sea, de por sí había una dinámica culera. Llega esta parte del abandono gubernamental que a huevo también influye, ¿no? Que no es la primera causa, pero que está ahí, no la podemos excusar, ¿no? Y entonces se van sumando un montón de cosas y la violencia que en cuanto llegó, o sea, porque el barrio siempre fue conocido como San Rata, ¿no? Porque era San Rafael, pero como toda la banda que delinquía era de ahí, pues se le conoce como San Rata, ¿no? Pero era una violencia de asalto hacia la colonia de los que tenían más dinero, que se llama Villa de las Flores, ¿no? O sea, la banda del barrio iba a robar a los clase medieros de Coacalco, ¿no? Pero ahí en el barrio no se veía nada de esto. Entonces, de repente, con la guerra contra el narco, la violencia llega, pero de una forma muy cabrona al barrio, ¿no? Entonces, pues, los vecinos empiezan a morir, otros se van, unos güeyes ejecutados, ¿no? O sea, se puso muy cabrón. En las noches no había policía municipal, lo que había era patrullas del crimen organizado que escoltaban el taxi en el que ibas, que si eras de un automóvil particular te iban siguiendo para ver quién eras. Entonces, las noches eran del crimen organizado completamente, ¿no? Y chingó a su madre, ¿no? Una vez que penetró a tal grado esa violencia ya organizada, ya no hubo vuelta. Y entonces el barrio ahorita está culerísimo, o sea, pero culerísimo, y de todos lados se abona, ¿no? Entonces,
yo me niego a creer que, como muchos dicen, no, es que pinche barrio está bien culero. O sea, pues lo dicen como si por ser de ahí se adquiriera ese ethos, ¿no? De ser culero. Pero, o sea, si nosotros abonamos todo eso, o sea, la neta, o sea, que un barrio no tenga ni una escuela, o sea, ¿cómo no, o sea, cómo no va, o sea, cómo no va a repercutir la violencia, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, o sea, les pongo este ejemplo porque es el más cercano. Cada que voy, la neta, me duele ver el barrio porque estaba bonito, ¿no? Hiciera un pedo así, neta, pues hasta formados como por unidades, ¿no? Estaba muy chingón, lo ves y es un cagadero, ¿no? Y justo cuando yo estaba diciendo es que el barrio no está tan culero, y pinche Yulai no entiende qué pedo, que esto no es de que la gente sea culera. En esos días aparece una noticia lamentable que, como corre por ahí un canal de aguas negras, encuentran el cuerpo de una mujer, o sea, las orillas del canal de aguas negras, ¿no? Entonces eso llega a, pues todavía decir, no mames, qué pedo, ¿no? O sea, acaban de sacar este pinche reportaje y uno dice, no, o sea, es otra cosa que se puede combatir, es otra cosa o sea, que no está tan cabrona. Y a los días aparece esta noticia, o sea, sí fue algo muy cabrón, ¿no? Y neta, esa zona donde encontraron desafortunadamente el cuerpo de esta mujer, es una zona que un día que llegamos por Uber, el del Uber se espantó y dijo, ¿cómo salgo de aquí? No porque así baches, canal de aguas negras, no había luz, nada. Entonces, o sea, si estuviera arreglado, si hubiera lámparas, si el canal estuviera cerrado, cosa que le toca a la administración o a la administración pública, la violencia no sé si no habría, pero no le facilitas el terreno, ¿no? O sea, una zona bien administrada es más complicado, ¿no? Con vigilancia, con calles accesibles, o sea, no sería como el botadero de cuerpos, ¿no? Porque ahí seguido aparecen, ¿no? Entonces, sí es algo que está muy cabrón, es algo que viene de muchos lados. Mucha banda dice que por el hecho de ver Narcos, ¿no? También es una mamada los que dicen, los que dicen eso, ¿no? O sea, si vamos abonando ahí todos estos abandonos, estas nuevas dinámicas, o sea, estamos entregados al crimen organizado y lo único que tiene la banda para no caer básicamente son los valores familiares, ¿no? O el decir, tú vas a ir a la escuela, ¿no? O sea, porque no hay nada, ¿no? O sea, ves hacia afuera y dices, la ver, o sea, no hay a dónde ir a hacer ejercicio, no hay a dónde los niños vayan a jugar, ni siquiera puedes salir al pan porque pues es evidente que algo te va a pasar. Mi hermana en algún momento me contó que se tuvo que esconder en una tienda porque la iban siguiendo, ¿no? Entonces, o sea, pues no mames, ¿no? O sea, no podemos hablar ni siquiera de comunidad, ¿no? O sea, es algo muy cabrón, ¿no? Por eso decía que crean nuevas formas de convivencia, a final de cuentas, ¿no? Que estén culeras, pero son nuevas formas, ¿no? Limitadas, no tienes margen de acción, no puedes salir, o sea, eso está muy culero, ¿no? Es Coacalco, o sea, está, ¿cuánto? A 40 minutos de la Ciudad de México y tenemos ese escenario tan mal pedo, ¿no? Entonces, sí es así como de, no mames, ¿no? Ya, ya. Fíjense que en su momento al inicio, perdón, Julio, habíamos hablado ya de Yulai al inicio del podcast, ¿no? Hace muchos capítulos. Creo que sí, ahí sí ya está Víctor, pues haciendo referencia a la caricaturización que hace, ¿no? De varios lugares o varios temas. A mí uno que me cayó muy gordo fue que va a Nesa y dice, vamos a ver qué tan peligroso es estar aquí. Y según se queda a dormir, es como, güey, en cualquier lugar es peligroso quedarte a dormir en un parque X, ¿no? O sea, tampoco hay que hacer solo, además, ¿no? Tampoco hay que hacerle a la mamada, ¿no? Eh, y a mí me llamó la atención porque Víctor comentó este asunto de, pues, ¿a poco la gente necesita la experiencia de un día trabajando en la obra, ¿no? Y yo, pues me cuestiono, ¿a poco la gente necesita la experiencia de un día en esa, ¿no? Un día en Coacalco. Y al parecer sí, y tiene la misma lógica de consumo como de algo lejano, ¿no? Algo que no me está ocurriendo a mí. Entonces, pues así como la nota roja, ¿no? ¿Por qué el lector de nota roja? Porque hay gente pues, a la que le va más jodido que a mí, ¿no? Con todo y mi triste realidad.
No obstante, yo creo que lo que no estamos viendo de fondo es que es una realidad generalizada para quienes no tenemos los recursos de ser totalmente ajenos a esa cuestión, ¿no? Yo recuerdo cuando era un referente San Pedro Garza García en las noticias, ¿no? Y decían, ahí sí lograron una tasa de cero crimen, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque entrevistaban al entonces presidente municipal, que es este tipo no recuerdo su nombre, pero muy controversial, ¿no? Y decía, sí, pues lo que implementamos fue, a ver, a toda la ayuda que va a las casas, credencialización, ¿no? A todos en fin, o sea, como que él dijo, todos los trabajadores, ¿no? Todos quienes no son habitantes de San Pedro, pues credencializados, ¿no? Vigilancia a su entrada, a su salida y demás. Bueno, pues lo que crean es una burbuja para ricos, ¿no? Todos los que no pertenezcamos a esas burbujas, ¿no? Evidentemente esta realidad no nos cruza y creo que sí es un fracaso, como tú dices, de la administración pública. A mí me llama mucho la atención. O sea, evidentemente yo creo que todos, al menos yo sí fui defensor de las becas, ¿no? Aunque hay conflicto respecto a pues, en qué van a usar ese dinero, yo sí creo que no va a haber moralismo al respecto porque pues es como a mí nadie me preguntó en qué usé mis becas, ¿no? Entonces, por qué hay que preguntarle a otros en qué van a usar sus becas, ¿no? Porque son de menores recursos, porque son más jóvenes, ¿por qué? ¿No? Entonces aunque eso lo vi bien, es una parte de, ¿no? No se puede asumir que porque los jóvenes tienen su beca por seguir estudiando, van a dejar de acercarse a al crimen. Y ahorita que mencionabas lo de Narcos, o sea, me provocó algo solo mencionarlo porque yo no tengo tan claro que no haya un efecto en todo como cultura, ¿no? O sea, yo tengo claro que nosotros ya estamos grandes y, por ejemplo, estábamos hablando Víctor y yo de una canción de Bad Bunny y Anuel, ¿no? Que le dije, esa está chida, ¿no? Escuché que la estaba cantando y dije, está chida. Y él me dijo, sí, está chida, salvo porque habla así, pues que de delinquir, ¿no? Y dije, sí, exacto. Nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Pero yo que tengo un hermano muy joven, sí creo que hay una generación que no lo tiene del todo claro, ¿no? O sea, que al final eso fue todo lo que consumió, o sea, de las canciones de trap a las series de narcos, a los memes estos de redes sociales, porque yo me acuerdo, yo lo viví con él, ¿no? De tener que explicarle e ir a contracorriente, ¿no? De el Chapo ayuda a la gente, ¿no? No sé, estos memes que circulaban entre gente de esa edad, todos lo persiguen y demás, pero él en realidad ha ayudado a la gente, a su pueblo y demás. Entonces, sí creo que hay una generación que creció con el crimen organizado como modelo, ¿no? Tanto como seguro la hubo en Colombia, no sé qué, y a la fecha en el mundo, ¿no? Que piensan en Pablo Escobar y dicen, ay, qué chingón, ¿no? El Pablo Escobar y así. Yo no dudo que haya toda una cultura aquí en México en torno a eso que afecte las decisiones que toman, pues, algunos jóvenes respecto a qué hacer con sus vidas, ¿no? Cómo hacer dinero, cómo vale la pena vivir la vida, ¿no? Pues esto del... Yo me acuerdo que igual yo lo leía como algo ajeno, ¿no? Cuando yo estaba más joven, en proceso, me acuerdo que había reportajes de jóvenes en Tamaulipas que dicen, más valen 5 años como rey que 50 como güey, ¿no? Y yo decía, no más, esa pobre gente, ¿no? Impregnada del crimen organizado. Yo creo que esa es ahora la ideología, no sé si que prevalece, pero sí entre los más jóvenes sí es muy común, ¿no? Sí está muy naturalizado. Ya. Y creo que eso también tiene que ver que, por ejemplo, no sé, o sea, pues, se dan cuenta que a lo mejor el hecho de estudiar algo así, estudies lo que estudies, no vas a vivir como rey, ¿no? O sea, entonces lo Claro. que ellos sí buscan es como, pues algo que les genere los deseos que ellos buscan, la vida que te venden en los videos de MTV, la vida que te venden estos traperos, la vida que te vende, pues, las películas de Hollywood, ¿no? Ellos buscan eso y aparte que sea rápido, ¿no? O sea, porque lo quieren vivir ya, ¿no? Lo quieren vivir en su juventud y no quieren esperarse a tener 35, 37 años, de haber trabajado un chingo, con un salario ahí más o menos para sobrevivir y ya lo voy a vivir a los 40, ¿no?
¿Ahora qué te estoy haciendo, Beto? No, Así nos no, pues yo llegó estoy antes, igual. ya, ¿qué onda? Yo estoy igual. Fíjense que a Ya mí una vez están los una exalumna nervios. sí me preguntó si seguía trabajando en la facultad. Le dije, sí. Me dice, pero ¿por qué? Si ahora ya todos sabemos lo que ganan, ¿no? O sea, así como, como de qué puta tristeza, ¿no? Y yo como, güey, pues porque, o sea, es un trabajo, ¿no? O sea, no sé, pero yo pienso, si me lo dijo alguien de la facultad, ¿no? Que ya pasó por toda esta revisión de las condiciones estructurales que determinan, incluso yo recuerdo haberles hablado de ideología dominante, ¿no? De por qué había que analizar este tema, o sea, pues yo creo que hay poca esperanza respecto a chicos que, por ejemplo, los que le tocan a Víctor, que tú lo has comentado, ¿no? O sea, chicos de prepa ajenos a estas discusiones sociales, ¿no? O sea, y que pueden decir, pues bueno, mi modelo no va a ser mi profesor, ¿no? Mi modelo va a ser, pues quien sea, pero que me ofrezca el tener lo mío más rápido, ¿no? Y, pues, que sería algo así como lo que Paco denomina pues, la cultura buchona, ¿no? Pero es una cultura buchona que ya no está geográficamente ubicable. Yo creo que a lo mejor sin estar tan caricaturizada, la podemos ver ya en nuestro entorno, ¿no? Este, no sé si Beto iba a querer decir algo más, si no, ya me arranco yo con lo mío, ¿eh? O No, sea, dale, es- dale. Va a empezar. está media mala mi conexión, así es que espero no trabarme, pero para empezar, yo creo que aquí sí hay un tema, ya va a sonar al viejo discurso del PG, pero yo creo que sí hay un tema en neoliberalismo que ha generado, que ha provocado condiciones para que esto suceda. No creo que solo sea eso, pero no se puede explicar la situación en la que estamos sin pensar en el neoliberalismo, ¿no? De entrada, porque justamente lo que dijo Víctor, o sea, creo que Víctor lo ejemplifica muy claro, el Estado está dejando sus funciones, o sea, cada vez se fue haciendo más pequeño y fue dejando funciones fundamentales. Según digamos, la idea clásica liberal es que el Estado, su función fundamental es dar seguridad y ya todo lo demás está ahí como de, pues si quieres y la verdad no te esfuerces mucho, pero seguridad es de a huevo. Pero pues nosotros estamos en un país que el Estado siempre ha sido un tema de debate, ¿no? O sea, desde el siglo XIX que México estaba apenas formándose, pues México prácticamente nació, pues no sé, no quiero utilizar palabras, que eventualmente pueden ser políticamente muy incorrectas, ¿no? Pero México pues nació muy mal y así se desarrolló pues con gigantismos, ¿no? Con unas partes muy grandes y otras muy pequeñas, y ha sido el gran debate, ¿no? De cuál va a ser el papel del Estado. Pero si nosotros vemos históricamente cuál ha sido el desarrollo de México, cuando México ha tenido estados sólidos, o sea, esos momentos en que México ha tenido un estado que se hace presente, es cuando ha habido avances. Desde que en 1982 el Estado mexicano que se construyó con tanto desmadre y con tanto esfuerzo después de la revolución se empieza a contraer, pues empezamos a ver los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después? Y creo, o sea, sin meterme aquí a hablar del siglo XIX, del siglo XX, pues no acabaríamos nunca, pero finalmente este estado mal hecho que tenemos en México, pues por más que fuera fuerte, fuera plenipotenciario, pues ese mismo estado se dedicó a generar delincuentes. O sea, ¿qué hacía Nazar Haro? Cuando terminaba de torturar guerrilleros, o porque además el estado les decía, actúa como un delincuente, para eso te pago. Pues esta gente luego se va a dedicar a la delincuencia tal cual, o sea, Nazar Haro y todos estos cabrones fueron las primeras grandes bandas de robacoches. Vean la película que está en Netflix, la de la séptima, ¿qué se llama? Esta que es el séptimo, ¿qué? Bueno, no me acuerdo, pero es de fútbol americano, ¿no? En el reclusorio de Santa Marta. Vean, séptima compañía, ahí está, ¿no? Eso queda ahí bien clarito, ¿no? Son delincuentes porque el Estado los hace delincuentes y entonces ya cuando el Estado te enseñó a ser delincuente, pues ya te vuelves iniciativa privada. Ahora, cuando el Sí. Estado empieza a liberarle a las empresas, pues a que hagan lo que quieran, pues los narcos no son más que otro tipo de empresarios. Y no diría que más salvajes, son igual de salvajes que los otros cabrones. O sea, nada más hay que ver cómo se comporta Salinas Pliego, es un gángster el tipo, ¿no?
estos narcos simplemente están siguiendo esa misma lógica. Ellos se dicen, pues, ¿para qué sigo? Porque también esos narcos crecieron al amparo del PRI. Caro Quintero, Don Neto, o sea, todos esos cabrones tenían credenciales del PRI. Pues ya dicen, ¿para qué cargo con el PRI si lo puedo hacer por mi cuenta? Yo voy a ser el patrón, no tengo por qué andar arrastrando a este pinche parásito. ¿Qué es lo que los empresarios dijeron, no? También ya vamos a librarnos del Estado porque nos está estorbando. Entonces, pues el problema es que pasa justamente esto que Víctor describe muy bien y qué es lo que pasó en San Cristóbal de las Casas, que el Estado empieza a dejar a deslindar tantas funciones que la seguridad acaba siendo una de ellas. Y como ya no puede poner control, prefiere apostar a que delincuentes se dediquen a poner orden, ¿no? Lo podemos ver en películas como Ciudad de Dios, ¿no? Porque además tenemos esa idea de que cuando el crimen gobierna, hay injusticia, puede ser, pero hay orden, ¿no? Y todo funciona. Cosa que no es cierto, o sea, no pasa en la vida real. Es el problema, por ejemplo, de Tepalcatepec en Michoacán. Lo que decía el Mireles, en paz descanse o descanse como sea. Él decía, pues aquí no había problema, nos cobraban, nos extorsionaban, pues simplemente le vendías más caro al consumidor. El problema fue cuando se empezaron a robar a las mujeres, ¿no? Ahí ya no nos pareció y entonces fue que tomamos las armas y empezó este problema. Es más complejo también que eso. Obviamente Mireles no dice todo lo que estaba pasando detrás, pero pues donde hay climas de injusticia no puedes esperar que la injusticia te haga justicia, ¿no? Y ahora yo creo que López Obrador pues sabía la bronca que se iba a aventar, pero yo creo que no la veía de las dimensiones que se le iba a venir. Y me parece que en este punto ya estarle achacando a Calderón, que para mí es el peor presidente que ha tenido México, lo detesto, lo odio y me parece de lo peor, pero estarle achacando todo a Calderón también es hacerse pendejo. O sea, me parece ya es una onda muy 1984, donde vamos a mantener ahí al Goldstein, al que hay que mandarle todo nuestro odio. Y hay que dejarlo vivo, que hable, que tuitee, está bien, o sea, no lo voy a juzgar, no lo voy a perseguir, no voy a decir que es un criminal, pero no voy a demostrar nada porque me conviene tener ese punching bag, porque si no los tengo, entonces ahora sí se me cae todo el teatro, que es más o menos lo que está haciendo Bedoya en Michoacán con Silvano. Ni lo acusan de nada, pero cada vez que pasa algo, es que Silvano está detrás de ellos. Así igual, ¿no? Ahora el peje siempre con Calderón. Pues sí, porque Calderón nos caga, tú cualquiera que se identifique más o menos como pejista, yo creo que detesta a Calderón, a mí me caga Calderón, pero me parece que ya esa es una pinche fórmula pues de 1984, ¿no? O sea, de mantener vivo un odio hacia un personaje pues para usarlo como válvula de escape. Entonces, yo creo que sí, definitivamente esta retirada del Estado de muchas funciones ha provocado lo que está sucediendo ahora. Y entonces, pues estos grupos de delincuentes, pues empiezan a generar el orden ellos por su cuenta, pero pues eso es un riesgo grandísimo. Cuando estaba lo de las autodefensas en Michoacán, pues ese era el mismo riesgo. ¿Por qué? Porque supone que tú tienes un estado que no le importa si eres amigo, si eres mi enemigo. No, hay instituciones, hay leyes, hay jueces, hay derecho, hay policía y hay una impartición de justicia, no de acuerdo a que si eres mi compa o eres mi enemigo, sino de que eres ciudadano y tienes derecho a eso. Pero en México eso nunca ha pasado en realidad, ¿no? Entonces, pues esta cosa ya estaba jodida y lo que ha pasado con la retirada del Estado y este neoliberalismo salvaje, pues es que simplemente se va volviendo cada vez más y más grave, ¿no? Bueno, yo ahorita en esa parte ahí le dejo. Sí, pues no más, colega. No más. Muy cabrón el Paco, está chido escucharlo. Bueno, así aunado esto nada más, igual como siguiendo la línea de lo que decía Paco, sí fue, por ejemplo, con esta de los, creo que aparte chamulas, ¿no? Los que la hicieron, actuaron como quisieron, que los no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo les dicen? Pero, por ejemplo, yo sí recuerdo esa parte. En alguna ocasión, de hecho, una vez me pasó con David, ¿no? Porque en la noche fuimos a una fiesta allá a Coacalco y pues hubo pedos y nos tuvimos que salir, ¿no? Pero pues nos salimos en la madrugada. Y los que, como les mencionaba hace rato, ¿no? Quienes mantenían el control de todo en la noche era el crimen organizado, ¿no? Y ya después hablando así con otros valedores,
que sí, ellos estaban como fascinados, ¿no? Con la cultura del narco. Y aparte ves que hay como una línea, ¿no? Muy delgada entre el que quiere ser policía, pero que también está así perdidamente enamorado de la forma de ser del narco, ¿no? Y ese chico trabajaba para el PRI. Y recuerdo que en algún momento sí me dijo, ¿no? Dice, no mames, güey, entonces, ¿qué sabes por qué no hay? Dice, no hay patrullas porque los municipales no quieren salir. Dice, por eso en la noche, o sea, dice, los municipales dicen, a la verga, se atrincheran, se quedan en la cabecera municipal y dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué se quedan? Dice, porque las armas que tienen están encasquilladas. Dice, una, ¿no? Si quieren un arma chida, pues tienen que pagarla. Si quieren una patrulla que jale, tienen que pagarla. Si tiene, dice, todo lo que quiere el policía municipal le cuesta. Dice, entonces estos güeyes, dice, no quieren salir con armas de juguete, con armas que no sirven para repeler una agresión. Dice, ¿cómo van a enfrentar la pinche capacidad de fuego del narcotráfico, ¿no? Entonces los policías voluntariamente decidían no salir a patrullar. Y si nosotros vemos con esas condiciones, creo que hasta ni siquiera los podemos juzgar, ¿no? Creo que hasta así dices, no mames, ¿no? O sea, y si me dice, sí, güey, neta, dice, cada patrulla y cada pistola, dice, todo se cobra, güey. Dice, más, hasta las balas se cobran, ¿no? Dice, entonces, Sí. dice, por eso no hay, dice, por eso en la mañana están haciéndose pendejos, dice, pues el narco, en ese momento, no actuaba en las mañanas, ¿no? O sea, lo reservaba la violencia hasta la noche, ¿no? Salvo contadas excepciones, que granadazos en el eje 8, que cuando mataron al de la Santa Muerte ahí en la López Portillo, cosas así, ¿no? Pero era como sobre objetivos muy específicos cuando actuaban en la tarde, ¿no? Siempre era la noche. Entonces decía, pues por eso estos güeyes están en la mañana patrullando, ¿no? Dice, porque ya cuando llega la noche, dice, no tienen capacidad para patrullar, ¿no? Y en ese momento las BOM, las bases de operaciones, ¿no? Las BOM, la base de operaciones mixtas, no me acuerdo cómo se llama esta madre, o sea, pasaban de vez en cuando los camiones de militares y cosas por el estilo, ¿no? Pero, o sea, la propia policía municipal estaba a merced, ¿no? O sea, no era una pieza ni para el armamento, ni para el número de efectivos, ni nada, ¿no? O sea, de repente se llegaba a escuchar que pues, los patrulleros andaban ahí, que de repente llegaban, que los rafagueaban así con armas de grueso calibre, y a su vez no podían hacer nada, pues porque sus armas no servían, ¿no? Entonces, o sea, está muy cabrón porque igual y en una de esas vamos a ponernos un poco ingenuos, ¿no? Y decimos, no, pues es que en realidad no lo quisieron abandonar, ¿no? O sea, así como entre comillas, ¿no? Pero qué capacidad de respuesta hay, ¿no? O sea, si era algo, o sea, cuando me lo contó, sí dije, no te pases de verga, ¿no? Y veías a cada rato policías municipales pues, asesinados, ¿no? O sea, realmente no había capacidad, ¿no? Entonces, entre que se abandona, entre que la misma corrupción al interior de las corporaciones policíacas, pues hace que sus efectivos sean, pues, una caricatura al lado de las patrullas del crimen organizado, de las armas del crimen organizado, o sea, están a merced de esta banda, pues sí está como bien culero, ¿no? Porque también fueron una especie pues de carne de cañón para los otros cabrones, ¿no? Entonces, por eso es así de no mames, o sea, por eso es como muy complicado, ¿no? Es así como muy complicado hacer esas lecturas así como simples, ¿no? Porque tampoco la respuesta fueron los militares, ¿no? O sea, porque tampoco, y había una base de esas operaciones así como a un kilómetro y medio de la casa de mis jefes, ¿no? O sea, pero pues esa fue la opción de Calderón, pues que pues vimos que la neta, pues no, o sea, no funciona de esta forma, ¿no? O sea, porque todo lo demás ya estaba entregado, ¿no? O sea, ya estaba entregado, ya estaba desarticulado, lo social ya también estaba perdido, entonces, ¿qué queda, no? O sea, pues nada más que estar indefensos ahí, ¿no? Entonces, sí es algo muy, muy, pues sí está, la neta, sí te saca de cuadro, ¿no? Para como medio Pero intentar además analizar el esto, ¿no? ejército, sí, pero además el ejército, ¿cómo se enfrenta a eso? O sea, el ejército despreciado, ¿no? Y totalmente ajeno a la comunidad, no tienen trabajo dentro de la comunidad. O sea, incluso es mejor que no lo tengan porque dices, capaz que los cooptan, ¿no? Pero pues el ejército está hecho para enfrentarse a otros ejércitos, donde en una guerra abierta, ¿no? Donde cada quien trae su uniforme y sabes quién es el enemigo.
Por eso los ejércitos fracasan en las guerras de guerrillas. Y esto es casi una guerra de guerrillas, porque la gente está metida en el pueblo y tú no sabes en realidad quién es el enemigo. Qué es lo que haces en la guerra de guerrillas? Pues tienes que acabar con la base de apoyo. ¿Qué es acabar con la base de apoyo? Pues con toda la población. ¿Vas a acabar con la población para acabar con la delincuencia? Pues, hijo, eso es imposible, ¿no? O sea, más allá de, ya ni hablemos de derechos humanos, de legalidad básica, simplemente es imposible, ¿no? Sí, yo pensaba en lo que comentaba Paco hace un rato y ahorita ligándolo con la estrategia de los militares. De entrada, yo creo que yo sí desde niño pude ver los efectos del neoliberalismo así en lo inmediato, ¿no? Y esto era que ya no era y no es un negocio sembrar, no en pequeña escala. Entonces, actualmente, o sea, yo creo que de ahí de donde es mi familia, pues como de muchos otros sitios, pero creo que es de las zonas exportadoras de gente trabajadora para Estados Unidos, ¿no? Eh, Porque ¿qué va a hacer la gente joven ahí? O sea, ¿trabajar en qué, no? Trabajar para alguien que está cultivando su tierra, que de entrada ya no tiene ingreso, que además depende del temporal, ¿no? Entonces, hay que recordar que los campesinos acá en México, ese tipo de campesino no tiene un apoyo, ¿no? No tiene apoyo de, bueno, no hay seguro para las cosechas, ¿no? O sea, de, bueno, pues llovió de más, ¿no? Aquí tienes tu apoyo. Vaya, ni a quien le inundan con el Lerma en esa zona le reponen lo que perdió, ¿no? Le dan así costales de abono y demás, pero no hay gobierno en ese sentido. Y se notó Claro. mucho, sí, con la llegada de estos gobiernos neoliberales. Yo creo que si platicas con ellos, pues no necesariamente tienen un registro exacto de las fechas, ¿no? Pero sí notan cuándo dejó de ser negocio sembrar la tierra y cuándo empezaron a intentar cosas cada vez más extrañas, ¿no? Yo incluso tengo ahí, pues, porque me tocó verlo de mi abuelo, de bueno, pues es que aquí ya la fresa no está dando porque pues, sale fea, ya no la quieren porque pues la riega el Lerma justamente, ¿no? Entonces se fueron a Guanajuato, a una zona donde hay pozos, ¿no? Y pues el agua es de pozo y la tierra estaba, pues para la fresa era joven, ¿no? O sea, no estaba cansada de esos sembradíos. Y bueno, pues era como una ilusión de esto está funcionando, ¿no? Pero en realidad tampoco eso funcionaba y lo que sí ocurrió es que empezó a haber pues hogares solos, ¿no? Por mucho tiempo. O sea, la comunidad se ve afectada por ese tipo pues de dinámica. Eso en unos casos, otros los que se van a trabajar para recoger para otros, ¿no? Porque pues ya sembrar ahí el cachito que tienes, pues no es negocio alguno. Y lo mismo, pues eso afecta a la comunidad. Y eso yo les estoy hablando de la gente que trabaja, ¿no? O sea, o se fue a Estados Unidos o haciendo malos negocios todo el tiempo y en algún punto dependiendo de la solidaridad familiar, francamente, ¿no? O sea, son economías que en realidad a lo mejor se siguen sembrando, pero ya es basado en la solidaridad familiar, ya no es en un negocio, ¿no? O yendo a trabajar en la pizca, esos son ejemplos positivos. Los otros son los que se quedaron a decir, yo no voy a ir a trabajar por 100 pesos el día, ¿no? Olvídate. O sea, yo me quedo aquí y creo que esos jóvenes que se quedan sin una posibilidad real, pues son, digamos, o quienes caen, porque pues, hay ambos casos, quienes caen simplemente en las adicciones, ¿no? Y, pues son justo el ver tú de manera clara, no es que las drogas se estén yendo a Estados Unidos, ¿no? Que ese era el gran tema en el sexenio de Calderón. Pero es cierto, ese tema es cierto, sino que pues ya los consumidores son ya ni siquiera en las ciudades, ¿no? O sea, ya no es como estas, no sé si han visto estas películas de gángster, ¿no? O sea, pues son las grandes ciudades, ¿no? Las que motivan el crimen organizado, porque ahí es donde se consume. Incluso acabo de ver un documental, ¿no? Basado en las grandes ciudades, el consumo de cocaína y después del crack. Creo que aquí ya tenemos muy claro que las drogas se están consumiendo en todos lados, y eso sí, también es triste de ver pues, en los pueblitos, ¿no? O sea, en los pueblitos ya tú te das cuenta de que eso está ocurriendo. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado pues es quienes van a ser cooptados por el crimen organizado, ¿no? Y si eso está pasando en comunidades donde más o menos hay todavía esto que denominamos tejido social,
pues ¿qué pasará en todos esos pueblos fantasma, ¿no? De los que nosotros ya sabíamos desde antes de que este fuera un tema nacional, cuando todavía era este tema que justamente yo coincido, lo localizábamos en el norte, ¿no? Tijuana, sabíamos que por allá está en Sinaloa, ¿no? Por allá ocurrían estas cuestiones y demás. Entonces, creo que los efectos del neoliberalismo son directos para esta dinámica que tenemos, ¿no? También en la concepción de Estado, también en la pauperización del obrero, pues que lleva a que, pues si no puedo mantener a mi familia con estos sueldos, ¿no? Y hay otras opciones, pues esas otras opciones serán las que tomen, ¿no? Y por un lado está el crimen organizado y por otro lado está el crimen que pues, no es organizado, pero igual afecta la cotidianidad de las personas, que creo que en la sensación, no sé si ustedes lo noten así, pero yo sí, con cada persona que platico es como, ay, no, es que ya está bien feo. Y relacionan el asalto en la combi con que roban a los autos, ¿no? En las zonas de tráfico, con que se metieron a una casa a robar, ¿no? Lo- eh, eh, Eso lo relacionan pues también con el crimen organizado, ¿no? Y se entiende, o sea, se entiende porque es una misma sensación, es una sensación de no hay ley, ¿no? No parece haber Estado, y en ese sentido yo pues realmente no tengo los elementos para asegurar esto del Estado fallido y demás, pero tan solo la expresión a mí me hace mucho sentido, ¿no? Como lo decían ustedes dos, o sea, ¿en qué momento se está garantizando la seguridad? En esta concepción justamente neoliberal de, pues el Estado proveerá seguridad, y eso ya se tocó también, ¿no? Porque, digamos, ya el mismo Estados Unidos metió la seguridad privada, ¿no? Incluso para hacer sus guerras o para mantener el orden en sus territorios conquistados. Pero bueno, yo creo que se notó este abandono por parte del Estado. Por otro lado, yo no sé justamente qué efecto tenga el combate de estos cuerpos de seguridad del Ejército y ahora la Guardia Nacional, que pues, es una especie de policía nacional, pero pues militar, ¿no? Es evidente. Yo he visto caravanas de la Guardia Nacional aquí por mi casa y a mí me sorprende, porque yo pienso que aquí no da para tanto el asunto, ¿no? Pero no lo sé, o sea, y creo que eso es lo interesante de verles aquí dando sus rondines. Creo Pero, que pero, pero sí, además te da seguridad ver a estos tipos con armas de para alto nada. poder. O sea, Eso es te justo, vas a eso poner, es te vas justo a lo quedar que, en medio de su balacera. eso es lo que quería comentar. Yo no sé cuál sea el efecto psicológico para las personas en otras zonas y demás. Para mí es como de, poco de plano, necesitamos que estos güeyes anden aquí con sus armas largas. Y si sí, ¿qué van a hacer, no? Yo eso lo había visto en Michoacán y me asustaba mucho porque pues era la época esta justo de Calderón, en la que se metían a las casas, ¿no? Y hacían lo que querían, pues según ellos, porque algo les resultaba extraño, porque justo era una lógica de guerra. La verdad es que nunca pasó así. Sí, sí entraron, sí revisaron cosas y demás, pero nunca pasó de manera violenta. Pero asusta, ¿no? Asusta verles y además yo creo que pues el que hagan sus rondines y demás en efecto no tiene, no hay un efecto directo en la sensación de seguridad, ¿no? de las personas en la cotidianidad, pues. Y ahí, por ejemplo, hablando del neoliberalismo, esta banda, ¿no han visto eh, el Twitter del PRI? Del PRI propone Sí, sí, de eh, las armas, ¿no? que las familias que lo deseen puedan armarse para Sí, proteger güey. su vida y las de sus hijos. Güey, o sea, terminaríamos siendo otro Estados Unidos, güey, ¿no? Y peor, Verga, ¿no? yo creo que peor. Peor porque por lo menos esos güeyes se capacitan más o menos, ¿no? Aquí va a ser cualquier pendejo con un arma. Sí, no, Borracho, o sea, drogado y a matar a Es cualquier cabrón. terrorismo, ¿no? Sí. sí. Yo sé que a Víctor no le gustó, o bueno, no, si no le gustó la película o la romantización de la película, pero en la de Ya no estoy aquí creo que se ve más o menos claro este salto a la cultura narca, ¿no? E incluso hablando de quienes tenían la cultura chola, ¿no? Que tampoco vamos a decir, digo, evidentemente tenemos ahí sentimientos, ¿no? Pero tampoco vamos a decir que es un referente, ¿no? De lo ideal, pero se ve el cambio, ¿no? Y está este compa entra en MySpace, ¿no? Estando en el Gabacho,
Y ahí en el MySpace pues, se da tinta de que sus valedores ya tienen otro tipo de mentalidad, ¿no? Ya van, pues, esta mentalidad del sicario y demás. Y pues nada, por ahí, pues si quieren un referente, es un buen reflejo, ¿no? De cómo sí cambió la cultura de los jóvenes, pues en estos años, cómo ha cambiado. Pues, Sí, perdón, no, este, Beto, dale. es rápido. Fíjate, no sé cómo llegué apenas a un canal, ¿no? De unos güeyes que son mexicanos que viven en China, güey, ¿no? Entonces estos güeyes van y quieren mostrar, o sea, quieren mostrar el tequila a los chinos, ¿no? Y en eso, pues les preguntan que por qué conocen, o sea, qué es por lo que conocen México, ¿no? Ujú, Güey, pues todos dicen narcos, güey. sí. O sea, Por es el como, Chapo, güey, te ajá, dicen que por el Chapo. sí, Ujú. sí, sí. Y es como, güey, o sea, neta, esa imagen tienen en otros países de nosotros, güey. No mames, está por la verga, güey. Che, Beto. Sí, pues, pues un poquito hablando del tema de la cultura que a mí me llama la atención, o sea, yo creo que hace rato se mencionó algo interesante, ¿no? De Víctor que mencionaba, pues, estas periferias de la Ciudad de México que eran barrios obreros y cómo se ha ido modificando, ¿no? Digo, de entrada porque se ha modificado, ¿no? Eran barrios de obreros, obreros que pues sí, paupérrimos y lo que quieras, pero por lo menos tenían un trabajo garantizado y puedan aspirar a que sus hijos tuvieran movilidad social, porque puedan entrar a la UNAM, por muchas cosas, ¿no? Hoy por hoy, pues ya este obrero ya no existe, ¿no? Lo que existe, pues es gente que tiene trabajos, pues que muchas veces ellos mismos, nosotros mismos, ¿para qué voy a decir que ellos, no? Nosotros nos tenemos que inventar nuestro trabajo, ¿no? Y hacerle como sea, ¿no? Si vas a vender cosas, si vas a subirte al metro a hacer, no sé, algún malabar, o sea, no sé, ya es otro tipo de trabajador, ¿no? Y entonces también la congregación que genera eso, pues es diferente. Y yo pienso, por ejemplo, pues cómo era la cultura de estos barrios hace 20 o 30 años, ¿no? A esos lugares y qué se escuchaba, el aragán, que los albañiles escuchaban punk, ¿no? Todavía muchos de esos albañiles siguen yendo a los toquines de punk de la periferia, ¿no? No al toquín de punk fresa de Sí, San sí. Ángel, sino había otra cultura, ¿no? Y hoy eso ya está totalmente carcomido, pues digo, yo no sé, ya creo que esto ya ha discutido bastante aquí, y tirarle al reggaetón por tirarle, pues es muy pendejo, ¿no? Pero también veamos que ya hay una modificación en la cultura y en los mensajes. Ahora, yo no soy comunicólogo, pero desde hace un buen rato ha habido comunicólogos que se han enfocado a eso, ¿no? Bueno, sociólogos enfocados a la comunicación, ¿no? Y bueno, como que esperar o creer que simplemente por la influencia de un influencer, ¿no? De un artista o algo, la gente se vuelva delincuente, pues es muy ingenuo, ¿no? Pero pues resulta que hay todas unas condiciones materiales, para ponernos muy marxistas, que te llevan a eso, ¿no? O sea, que te llevan a ambicionar eso. Porque es eso o es nada, o es valer madre totalmente. Yo les voy a poner un ejemplo de hace unos años y con esto yo cierro, pero hace como 12 o 13 años yo fui a la costa michoacana, ¿no? No voy a decir el lugar, pero creo que hoy por hoy yo no iría a ese lugar, ¿no? Simplemente no Ujú. iría. En aquel momento, yo fui de niño, era un lugar muy bonito, muy tranquilo. Fui ya grande, pues les digo, hace como unos 12 o 13 años, y el lugar ya estaba pues bastante jodido, carcomido por el crimen. Se sentía, ¿no? La tensión. En la noche pues ni salíamos mejor, ¿no? Ya nos encerrábamos porque, pues no, se sentía que algo no estaba chido, ¿no? Y bueno, pues por azares del destino, ese día, pues la señora de ahí nos ofreció que tenía unas langostas, ¿no? Que habían pescado y pues nos las preparaban. El caso es que por 300 pesos comimos langosta ya preparada y todo, súper buena, ¿no? Este, pero pues esta señora me contó que una noche antes había salido un pescador a pescar la langosta, que en ese momento era ilegal, debo de reconocer, había veda, y pues el mar se lo tragó, ¿no? O sea, este cuate ya no volvió.
O sea, a final de cuentas, a lo que voy es, ese pescador pobre estaba cometiendo un delito y un delito federal al salir a pescar langosta en esa época del año. Si tú nos vas a cometer un delito federal por hacer lo único que sabes hacer y puedes dedicarte a otra cosa, que también es un delito, pero en ese otro delito te vas a volver rico, a lo mejor te mueres. Pero resulta que por salir a pescar también te mueres, cabrón. Y yo veo a los niños, ¿no? De esa comunidad, ¿no? Que a mí, por ejemplo, pues yo voy como turista y pues me ven, yo soy un blanco más, ¿no? Cuando yo voy de turista ahí, digo, no me considero blanco, pero pues así es, ¿no? Y la cuestión es, pues esa persona, esos niños te tienen que ver a ti como el patrón, ¿no? Te tienen que mirar para arriba. Si estás condenado a toda tu vida a estar así, y aparte morirte y morirte jodido, pues la verdad que yo desde mi perspectiva, y perdonen mi falta de valores, pero pues tampoco le piensas mucho, ¿no? Si existe la otra opción, que igual te vas a morir, sí, pero pues en ese proceso vas a tener lana, vas a tener algo parecido a respeto, porque no es respeto, vas a tener muchas cosas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que si te pones en esos zapatos, pues yo no estoy diciendo que el ser pobre sea un salvoconducto automático para volverte delincuente, pero si de por sí no tenemos futuro, digo, y en eso yo creo que estamos casi todos aquí incluidos, y no ves opciones, no ves muchas posibilidades, y eso que uno ya y lo que tú quieras, pues ahora imagínate ponerte en los pies de un niño que va a crecer totalmente marginado, que no es muy diferente del niño que crece en el barrio donde creció Víctor, ¿no? Porque ahora ni pinche escuela tienen. Va a crecer en un lugar marginado, sin oportunidades, sin escuela, y aun si hubiera escuela, ¿de qué chingados te sirve? No va a haber movilidad social. Y tienes la otra opción, pues, la verdad, ni para qué juzgar a la gente, ¿no? O sea, no los puedo yo juzgar. Y si ahora aparte todo lo que consumes, toda la música que escuchas, toda la gente a tu alrededor dice que eso está chingón, pues ¿qué Sí. se puede esperar, no? O sea, la verdad, yo creo que la estrategia de la guerra, que en la mañana escuchaba al Peje diciendo, bueno, y entonces, ¿qué quieren? Que volvamos a la estrategia de Calderón, que no funcionó, que yo sí creo que no funcionó. Pues no sé, o sea, pero pues a lo mejor también la otra va a tardar. Y o sea, y si me dices que en el barrio de Víctor van a plantar arbolitos para que la cosa se ponga bonita en 20 o 30 años, pues en 20 o 30 años no sé, pero hoy por hoy hasta un área verde, en ese lugar donde todo está jodido, pues hasta un área verde es un foco de peligro, cabrón, ¿no? O sea, en esa área verde te pueden asaltar o te pueden ir a aventar o ahí mismo te pueden matar, cabrón, ¿no? Entonces pues la verdad es que yo creo que las condiciones ahorita están muy complicadas, pero además hemos construido, ¿no? Tanto condiciones estructurales como superestructurales para que la delincuencia prolifere, ¿no? Y la verdad es que yo creo que la solución no está nada fácil, ¿no? O sea, hace 10 o 12 años la gente decía, es coyuntural, lo del narcotráfico y el crimen organizado, esos decían en Michoacán, es coyuntural, esto va a pasar. Pues sí, pero ¿cuándo va a pasar? ¿En 40 o 50 años? ¿Y a qué costo, no? ¿Cuál va a ser el costo? Yo no sé, o sea, no tampoco lo veo como que todo esté perdido, ni que ya nos metamos todos a la delincuencia, porque además ni creo que nos acepten, pero, pero pues sí está Timios, bastante ¿no? complicado, ¿no? Lo veo muy negativo. Ahorita, ahorita que igual para ligarlo con lo que estaban diciendo, por ejemplo, o sea, llevamos algunos años con este ideal de éxito, ¿no? Y que el éxito a huevo es la feria, en qué te mueves, eh, hasta inclusive la estética de tu pareja, todo eso contribuye al éxito, ¿no? Entonces, pues ya vimos que la universidad se puede, ¿no? La universidad sí lo da, ¿no? Pero, en contadas ocasiones, ¿no? Entonces, o sea, porque tampoco hay que ser tan fatalistas, ¿no? De estudiando lo que sea, ya chingaste a tu madre, ¿no? O sea, yo conozco a banda que fue a la universidad que realmente le va muy bien, ¿no? Así bastante, dije, chale, ¿por qué no fui de ellos, no? Y de sociología inclusive, ¿no? O sea, ganando decenas de miles, ¿no? Al mes. Sí. Entonces, o sea, sí puede pasar, pero no nos va a pasar a todos, ¿no? Entonces, pues eso se va a Porque el convertir de repente sistema, en una...
Sí, porque el sistema no puede funcionar con que todos seamos ganadores, para empezar. Y entonces a eso le sumamos como de puta madre, la escuela no me lo va a dar. Y le sumamos así las condiciones bien culeras que hay, ¿no? Pero en esta sociedad se nos pide ser exitosos, ¿no? O sea, el ideal es ser exitoso, no feliz, no ser un estoico, nada, o sea, ser exitoso con todo lo que conlleva. Entonces, pues, o sea, todos estamos sometidos a eso, o sea, todos, ¿no? Sí, yo creo que a todos nos ha pegado en algún momento decir, vale, verga, ¿no? O sea, o sea, pero no por eso recurrimos a eso, pues por o sea, ciertas cosas de valores, capitales, lo que traemos, ¿no? Que nos impide no caer allá, ¿no? Inclusive hasta el ser tibios, ¿no? Pero, por ejemplo, así para ponerles dos casos, ¿no? O sea, casos cercanos, ¿no? Un valedor de la secundaria, el que les digo que apareció muerto, en una ocasión me lo topé, ¿no? Ahí en el barrio, le digo, ¿qué onda? Y me dice, no mames, carnal, dice, yo regresé a trabajar, pues porque mi jefita me lo pidió, dice, estoy trabajando en la bodega, dice, al mes gano lo que aquí ganaba en 3 días, ¿no? Porque ese güey tiraba vicio, ¿no? Dice, pues no mames, dice, pero yo le prometí a mi mamá, ¿no? O sea, el valor familiar, ¿no? Si yo le prometí a mi mamá, pues que ya no iba a dedicarme a esto, ¿no? Pero pues el güey, la neta, le echaba huevos, se paraba temprano, se iba a trabajar a la bodega, pero pues los salarios de la bodega pues, o sea, están de risa, ¿no? Entonces este güey regresa, ¿no? Y le pega al robo de autos y también le pega a la distribución, ¿no? Entonces, pues a ese morro lo ponen, llegan por él en la noche, se lo llevan a ese güey y el otro con el que trabajaba, ¿no? Pues aparecen días después encostalados, ¿no? Entonces, sí lo motiva una especie o sea, pues de dinero, ¿no? O sea, sí quiero feria, ¿no? O sea, quiero feria y el trabajo al que puedo aspirar no me alcanza, ¿no? Y no cubre las expectativas económicas que yo tengo. Entonces, pues ese morro sí se ve orillado a esto, ¿no? Y hay otro que ya se movió de ahí de la unidad, que era un vecino. Ese morro, sí, ese morro trabajaba de albañil. De hecho, hasta muchas veces le pidió chamba a mi papá, inclusive llegó a trabajar con nosotros en algún momento, ¿no? Ese morro bien chambeador, la neta trabajaba chido, siempre andaba movido. No hay, o sea, no había nada. Traía el antecedente de la pandilla, de ser cholo de una de las pandillas del otro pueblo. Bueno, el que sí es pueblo, porque donde yo vivo es unidad habitacional, pero convive como con 2 o 3 pueblos y había sido cholo de ese pueblo, y el morro pues bien chambeador con lo que sabía hacer, con la herencia familiar, etcétera, pues se da cuenta que no. Dice, ay, ese morro y su morra todo el tiempo, todos pinches flacos, porque si no les acercaba comida el suegro, la suegra, pues estos güeyes pues, no tenían, y no porque fuera huevón, sino porque el güey no podía conectar chamba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues este güey se vincula con el crimen organizado, ¿no? Entonces se vincula con el crimen organizado y le puede dar, pues lo que la chamba de albañil no, o por lo menos de ayudante de albañil no. De repente ya traía nave, de repente ya traía moto, que ese güey es chido. O sea, la neta, el ser el estar vinculado al crimen organizado no lo define, porque ese güey sí tiene como principios, ¿no? Sí tiene como unos principios muy fuertes. Entonces, o sea, mi mamá sí, casi casi se quita la gorra, ¿no? A mi papá sí, puta madre, lo respeta un chingo, ¿no? Porque mi papá muchas veces le tiró esquina, ¿no? Entonces, pero, o sea, las mismas condiciones lo fueron orillando, ¿no? Entonces, pues ya traía una nave, ¿no? Cuando antes no traía ni para comer, ¿no? Traía a su morra y ese güey bien flacos, ¿no? Podía decidir entre la moto o la nave, ¿no? Le pudo hacer una fiesta a su hijo ahí en la unidad, contrató sonido, contrató carpa, contrató tal, invitó a toda la unidad, cámara, vengan a darse, ¿no? O sea, te ofrece esa parte, ¿no? Por eso la banda llega a venerarlos, ¿no? O sea, porque mi oficio no me dio nada, el Estado no me dio nada, pero resulta que, pues, el güey para el que trabajo, como le caí chido porque soy bien chambeador, pues me da, o sea, me gratifica con esto, ¿no? Entonces, pues dentro de mentalidades no preparadas, pues sí podemos decir, lo que no me da el Estado me lo da el narcotraficante, ¿no? Y por eso decimos, pues el Chapo, inclusive hasta en algunos lugares está en proceso de canonización popular, ¿no? Igual que Pablo Escobar, ¿no? En algunos lugares es visto como San Pablo Escobar, ¿no? O sea, porque sí sabemos que ellos mantienen la dinámica de la violencia, necesitan de esa base social para que funcione chido, para tener mano de obra, para poder esconderse, etcétera. Pero, pues si yo lo veo de manera muy inmediata, como habitante de estas comunidades, de estos lugares que ni siquiera tienen que estar tan alejados de nosotros, pues resulta que sí lo suple el crimen organizado, ¿no? Y si ahora pude hacer una fiesta y pude convidar a todos los vecinos, fue gracias a este cabrón, ¿no? Entonces, pues
a mucha banda, pues por eso la va a jalar, ¿no? La va a jalar porque pues, no solamente voy a poder cubrir mis necesidades básicas, ¿no? Sino que inclusive voy a poder convidar. Y este güey pichaba la peda, ¿no? O sea, los güeyes que estaban con él, pam, pam, ese morro pichando, ¿no? Y jálate para acá y vente. O sea, sí está cabrón, o sea, sí está cabrón y sí dices, "Puta, es que tampoco son pinches monstruos, ¿no? Es que tampoco son, o sea, son personas muy humanas que la propia estructura, el propio sistema no permite por ahí, o sea, frena, pues es necesario, ya lo decía Paco por ahí, el otro te lo va a ofrecer a costa de tu vida, ¿sí? O a costa de tu tranquilidad porque te van a estar buscando, ¿no? O sea, el güey se tuvo que mover de ahí, pero pues es algo que nunca habías experimentado, ¿no? Lo único que habías experimentado era el rechazo, la pobreza, sigue siendo pobre, pero ahora un pobre con carro, ¿no? Y entonces sinónimo de prestigio, ¿no? Ahora puedes hacer una fiesta y convidar a todos, ¿qué más para demostrar que tienes dinero, ¿no? Entonces también está esta parte que, híjole, ¿no? Que no lo vieron en Narcos, que no, o sea, que no lo escucharon en un corrido tumbado, sino que la propia vivencia, pues los lleva a esta parte, ¿no? Y te digo, y me voy a escuchar, este güey me cae bien, ¿no? O sea, neta, porque este cabrón, o sea, trae algo a la línea previo a hacer, a dedicarse a este tipo de actividades, ¿no? Entonces ahí están también estas cosas pero estoy seguro que si la chamba se lo pide, el güey es capaz de chingarse a quien sea, ¿no? O sea, también de eso no lo dudo, ¿no? Porque eso es necesario para mantener el estilo de vida que se puede permitir ahorita, ¿no? O sea, ahí ya rompo, Claro. ya. Sí, no, pues yo creo que los ejemplos que nos has traído sí son muy, muy vivos, ¿no? Yo de hecho no, sí tengo otro tipo de ejemplos, la verdad. Eh, Quizá me es un poco complicado hablar de ellos, pero es a partir de esos ejemplos que yo no es que le atribuya a lo mediático, pues algo así, pues esta teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Pues, o sea, tú escuchas corridos tumbados y ves narcos y pues ya te vuelves criminal. Pues no, porque yo he escuchado corridos tumbados, he visto narcos y pues no, ¿no? Eh, pero sí creo que abonan, ¿no? A las opciones que a uno se le ocurren. Yo platicaba con mamá hace unos meses y le decía como, pues es que yo realmente eso de las drogas siempre me fue muy ajeno, ¿no? E incluso, pues yo me vinculé como a subculturas donde era mal visto, ¿no? O sea, como la subcultura dentro de la subcultura donde era mal visto. Entonces, yo digo, pues yo agradezco un chingo, ¿no? O sea, porque la neta yo, o sea, todo eso me fue muy ajeno, pero entiendo que ahora eso no existe, ¿no? O sea, que tú tengas una identidad, eh, así sea musical, pero que te invite a la contracultura, ¿no? Al mínimo a la crítica social, a una postura política, eh, a una postura frente a las drogas, eso no existe, ¿no? Y eso no me lo cuentan porque pues yo lo veo, ¿no? Sí existe, pero de manera mucho más marginal, es más difícil que llegues a ello, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que simplemente como pues, un ambiente abonando a lo estructural. Y platicaba con un amigo justo hace poco de esto que dijo Paco de manera muy honesta, ¿no? Y que también está narrando Víctor y pues a Beto le consta y en general, pero platicaba con un amigo de, güey, es que nosotros nos hemos sentado varias veces a pensar, algo se nos debería ocurrir, ¿no? Para dejar nuestras chambas, para romperla en la vida, o sea, y yo le decía, ¿y si eso nos pasa a nosotros, que nosotros pues, tenemos esa plática, se acaba la borrachera de ese día y regresamos cada uno a nuestros trabajos, ¿no? O sea, nadie hace nada fuera de lo normal. ¿Qué pasará con los morros, ¿no? En los que quizá haya estos referentes de éxito, justamente, ¿no? De, bueno, tenemos que hacer algo, y pues a lo mejor justo si puedes conectar con alguien, ¿no? Y a lo mejor es más fácil que se te ocurran este tipo de opciones que quizá en nosotros simplemente es como algo se nos tiene que ocurrir, ¿no? Que si un puesto de miches, que si, o sea, ese tipo de cosas que a uno se le ocurren pues de repente se ven rebasadas por quien tiene como referente cultural, pues está bien, ¿no? Mientras se produzca dinero, mientras sea yo poderoso, porque también hay que decir que estas figuras de poder atraen por eso, justamente, ¿no? No solo es el estatus económico, sino lo que mencionaba Paco, está bien interesante del niño, ¿no? ¿Por qué voy a ser yo el que le esté pidiendo aquí unas monedas, ¿no? Al turista,
cuando puedo ser yo quien controle, ¿no? Quien la rompa, de quien tengan miedo. No sé si vieron, pero anduvo circulando mucho un reportaje Quien está intimidando. sí, de Denise Merker, que decía... Quien está intimidando. Sí, intimidando, que decía un asaltante de combis, ¿no? Que decía, me gustaba verlos con miedo, ¿no? O sea, humillados, o sea, que bajaran la mirada, ¿no? Decía, porque yo me he sentido así, ¿no? Claro, o sea, hasta de manual debería ser, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con todas estas personas? Entonces, evidentemente va a haber reacción, ¿no? Y no son una o dos, sino que son regiones abandonadas, ¿no? Sectores abandonados. Evidentemente hay una respuesta social a ello. Y bueno, yo igual para ir cerrando, nada más quería comentar este ejemplo, que sé que no lo hablamos mucho, pues yo entiendo que no es ni tan atractivo, yo creo que nunca he escuchado a la mascatesta, ¿no? Pero me llamó mucho la atención por lo que mencionó Víctor, entonces solo quisiera recalcar esto. O sea, cuando daban la nota, decían, la Unión Tepito, que no es nada contra el cártel, ¿no? Si alguien por ahí nos escucha, simplemente estoy yo repitiendo lo que dicen las noticias, ¿no? La Unión Tepito controla todos los bares de la zona. Yo pensaba, ¿cómo nos pueden dar esa noticia, no? O sea, ¿cómo lo estamos, cómo procesarlo justamente? Pues la neta sí ya tiene rato que yo no ando cotorreando por el centro de la ciudad, pero en su momento, pues anduve, ¿no? Y sí es buena la pregunta de, imagínate, ¿no? Que tienes una bronca con los del lugar, o que chocas con la persona equivocada, no sé, ¿no? Entonces, bueno, es todo un dato para dimensionar de la Ciudad de México, que había como que era mito un poquito, ¿no? Pero yo todavía cuando estudiaba, incluso los que eran reporteros decían, a la Ciudad de México nunca va a llegar el narco, ¿no? Aquí tienen sus oficinas y así, lo decían bien seguros, ¿no? Aquí no se van a pelear y demás. No, o sea, ese relato pues se cayó evidentemente, pero no solo se cayó de que hay hechos aislados, no, en el centro de la ciudad nos están diciendo el crimen organizado controla los lugares donde te diviertes, ¿no? Entonces es todo un dato para tener conciencia de la dimensión de la problemática, ¿no? Va. Te vas Ahorita a... que dijiste- Perdón. No, dale, Vic. Te iba a preguntar si No, vas no, a decir algo para cerrar. ujú. No, con eso cierro. Ahorita que dice Axel eso, recuerdo que una vez en Regina, fui con unos compas, pues con Héctor y otro valedor, ¿no? Y estábamos ahí y de repente sale mi otro compa así como bien asustado, ¿no? Y le digo, pero es un güey muy relax, ¿no? Así muy relax, ¿no? Y así regresa bien asustado, no mames, Víctor, ya vámonos, ¿no? ¿O qué pedo, güey? ¿Qué pasó? No mames, es que un güey se puso acá, ¿no? O sea, solamente toqué la puerta y el güey salió así bien agresivo, me quería pegar y acá, ¿no? Me va a chingar. Y así que nos asomamos, evidentemente era un güey vinculado a algún grupo la forma en la que se movían, así el despliegue de arrogancia, el despliegue no era un güey, o sea, no era como el verguero de soy un tirote, ¿no? O sea, eran tres güeyes, o sea, desplegaban tanta arrogancia, así de soy el pinche dueño del lugar, no me voltees a ver, no me toques, o sea, no, neta, así no, sí lo vimos y le dije a ese carnal, no mames, es que este güey no es porque se vaya a sacar un tiro, ¿no? Este güey es otro pedo, ¿no? O sea, sí, no, o sea, la forma o sea, sus movimientos, ¿no? O sea, la lectura que se hace de su cuerpo, era un güey de que no es de que te voy a dar en tu madre, ¿no? Era un güey de soy el dueño del pinche rumbo y cuál es el pedo, ¿no? Entonces, sí, fue en Regina, ¿no? Entonces sí le digo, Sí. no, güey, así ni hacer pedo, nos chingamos nuestras chilitas y nos vamos a la verga, ¿no? Porque no sabemos o sea, ni qué pedo, ¿no? O sea, no sabes ni con quién te vas a topar, ¿no? Y ahí digo, pues ahí era medio evidente porque era un lugar pequeño, ¿no? Pero, pues como dices, en un pinche toquín o cultural roots, una de esas madres en donde no ves nada, en donde puedes chocar o sea, literalmente chingó a su madre, ¿no? Entonces sí está, y eso que te estoy contando fue antes de la pandemia, ¿no? O sea, de tener unos 3, 4 años, yo creo, de eso. Y sí era evidente, ¿no? O sea, cómo se movían, no era un güey verguero nada más, ¿no? O sea, era el encargado de la zona, seguramente, ¿no? Sí, era algo, fue muy cabrón, ¿no? Y ya. No, pues, ¿qué les parece si pasamos a las recomendaciones, amigos? Sí, pues yo quiero recomendar una en su versión original y la versión de boicot. La original es de Piperrack.
la de cualquier día, ¿no? Y simplemente se me ocurrió porque estaba escuchando música hace rato pues esta frase de cualquier día te pueden joder, ¿no? Y creo que pues de eso hablamos hoy. Entonces, esa. Paco. Pues yo solo una, ¿no? La de Ultraviolento, originalmente de Los Violadores, un grupo argentino que, bueno, sí, esa canción se volvió famosa por el cuate de Te lo resumo así nomás, pero también está la versión de otro grupo que se llamaba Las Pelotas, me parece, que pues está basado en la Naranja Mecánica, la rola, ¿no? Pero está cotorra. Vic. Yo voy a repetir recomendación porque se adecua mucho al tema. Es una de unos morros chilenos del Salvaje Decibel y se llama Traidores. Y es precisamente, le tira mierda a los güeyes que se dedican al pinche gatillo fácil, a los güeyes que se dedican a tirar mierda, a los güeyes que con tal de hacerse de una feria pueden hacer lo que sea, y eso evidentemente tirándole al crimen organizado, ¿no? Y los trata como traidores de clase, ¿no? O sea, sí, y aparte el video está muy chido, o sea, es una unidad habitacional en Chile, y habla, o sea, de la banda que llega con el tubo, de los pinches festines que se dan, pero a costa de qué, ¿no? A costa de destruir la comunidad, a costa de traicionar a su clase, etcétera, ¿no? Creo que se adecua muy bien, porque ya la había recomendado hace mucho tiempo, pero está bien regresarla para relacionarla con el tema. Y nada más sería eso. No. Yo les quiero recomendar una película que vi la semana pasada. No sé si la hayan visto, se llama El cementerio de los elefantes. La película trata de, bueno, la temática principal que quiere tocar es en Bolivia, según recuerdo. En Bolivia tienen algo que, bueno, se supone que el cementerio de los elefantes es un lugar muy buscado, ¿no? Porque ahí van a morir los elefantes y la gente pues quiere el marfil de ahí, ¿no? Pero este es como en Bolivia, ¿no? Le ponen el cementerio de los elefantes porque es en Bolivia, según hay 2 lugares, al menos 2 lugares en una ciudad, que es a donde van a morir los alcohólicos, ¿no? O sea, se van prácticamente a suicidar, ¿no? Eh, entonces por eso le pusieron ese nombre, pero narra como la vida de un güey que qué fue lo que llevó a que se suicidara, ¿no? Y a raíz de ello, pues, es por violencia, ¿no? Porque comete un asesinato por la necesidad de como era una persona, digamos, de bajos recursos, tenía la necesidad de robar y de cometer crímenes para poder tener, dinero para subsistir con sus vicios, ¿no? Y poder alimentarse. Entonces, comete un asesinato y eso hace como que entre en una depresión y ansiedad muy cabrona, y pues decide que no puede con eso y aparte digamos, con su vida, y decide ir a suicidarse. Pero está muy chida, o sea, se las resumí así en corto, pero la película está muy chida, está en YouTube, de hecho. Si la intentan buscar en otro lado, no la encuentran, solo está en YouTube, no sé, es curioso, ¿no? Entonces, ahí, tópenla. Y pues nada, muchas gracias Paco por haber estado acá, muchas gracias Víctor, muchas Sí, gracias. gracias. Gracias, Beto. Gracias a Eh, ustedes, como siempre. Gracias Paco, nos estaremos viendo acá por otro programa. Ahora, carnales. Y pues nada, banda, Un muchas gusto. gracias por vernos, esperamos les haya gustado el video de hoy. Pásenla chido, tengan linda semana y nos vemos la siguiente semana con otro tema interesante y perturbador. Pásenla chido. Ahora, Adiós. carnales. Nos vemos, banda. Qué chingón.